Buenos días con todos. Vamos a hablar sobre el sistema digestivo. El sistema digestivo está compuesto por dos estructuras. Una, la primera es la estructura supradiafragmática. La segunda es la estructura infradiafragmática. Vamos a hablar primero sobre la supradiafragmática. Y aquí encontramos primero la cavidad oral. Es una cavidad de dimensiones variables según el estado de sus paredes y los movimientos de la mandíbula. Comunica con el exterior por el orificio de la boca o hendidura oral y hacia atrás con la cavidad faríngea a través del istmo de las fauces. Aquí encontramos los dientes dispuestos en dos arcos dentales, uno superior y otro inferior. Encontramos la lengua, órgano muscular y sensorial, que nos da el sentido del gusto. También tenemos una pared posterior, una anterior. La pared anterior comprende los labios de la boca, dos formaciones músculo-mucosas. Comprende el labio superior ubicado por debajo de la nariz. Está limitado lateralmente por el surco nasolabial, excavado en el plano mediano por el filtrum. El labio inferior, cuya porción cutánea se encuentra unido a los tegumentos del mentón. La pared posterior, o mucosa, se relaciona con el vestíbulo y con la cara anterior de los arcos dentales y de las encías. En las comisuras labiales, la mucosa es particularmente delgada. Y por último, tenemos el plano muscular. Aquí encontramos el músculo orbicular de la cara, dispuesto alrededor del orificio de la boca. Es el músculo esencial de los labios. Es el único que cierra la boca. Los fascículos accesorios son diferentes músculos de la cara. Todos los demás músculos son dilatadores. A nivel de las comisuras labiales, tenemos el entrecruzamiento de músculos orbicular de la boca. Tenemos el bucinador. Tenemos el cigomático mayor, el depresor del ángulo de la boca, elevador del ángulo de la boca y el risorio que se denomina modiolo. Tenemos las paredes laterales que vendrían a ser las mejillas, una constitución anatómica compuesta por tres planos, uno cutáneo, muscular y un mucoso. El plano cutáneo vendría siendo la piel, fina y muy vascularizada, con numerosos folículos pilosos, tapizada por un plano subcutáneo rico en tejido adiposo que rellena la región anterior a la fosa infraorbitaria. Cuerpo adiposo de la boca. La capa muscular, músculo bucinador, el cuadrilátero insertado por detrás en la rafe heteromandibular. El músculo y su fascia están atravesados por el conducto parotídeo, que se abre en el vestíbulo oral a nivel del primero o segundo molar superior. La mucosa, la pared superior, vendría a ser el paladar duro, formado por una parte ósea, en sus dos tercios anteriores el paladar duro, tercio posterior paladar blando.
Tenemos una parte ósea, formada por los procesos palatinos de los dos huesos maxilares y por las láminas horizontales de los dos huesos palatinos. La parte anterior, la mucosa presenta pliegues o rugosidades palatinas transversas. En sus dos tercios posteriores es lisa y uniforme. Un paladar blando es la formación fibromuscular tapizada por mucosa en sus dos caras, anterior y posterior, prolongada hacia atrás al paladar duro. Lateralmente está unido a la faringe por los arcos palatogloso y palatofaríngeo. La pared inferior, el piso de la boca. La cavidad bucal está separada de las regiones cervicales subyacentes por el músculo miloioideo, teniendo tanto a la derecha como a la izquierda, desde la mandíbula hasta el hueso ioides. Encima de los dos músculos miloioideos hay un canal ocupado por la lengua en parte mediana y posterior, y un canal interpuesto entre el músculo y la mucosa de la boca, en sus partes laterales y anterior, cóncavo hacia atrás, dispuesto en herradura alrededor de la raíz de la lengua. Es el piso de la boca. Están los dientes, que son formaciones ectodérmicas duras, resistentes, implantadas por sus raíces en los alveolos del maxilar y de la mandíbula, y destinados a fragmentar los alimentos sólidos para constituir el bolo alimenticio y contribuir a la fonación. La lengua es un órgano impar, mediano y simétrico. Es una formación muscular muy móvil, revestida de mucosa. Desempeña una acción esencial en la masticación, la deglución, la succión y la fonación. Tiene dos partes, una parte anterior móvil y la parte posterior más fija. Es la raíz de la lengua. La raíz de la lengua es relativamente fija, ancha y gruesa. Puede ser descubierta parcialmente por tracción del vértice de la lengua o visualizarse mediante un espejo laringoscópico. Tenemos las papilas linguales, son elevaciones de la mucosa, papilas circunvaladas, papilas fungiformes. Su base es estrecha y el vértice ensanchado como el sombrero de un hongo, de 150 a 200 diseminadas en el dorso de la lengua. Las papilas filiformes son pequeñas, cilindrocónicas. Las papilas filiformes son pequeñas, cil- las papilas filiformes son pequeñas, cilindrocónicas. Las papilas foliadas en los bordes posterolaterales de la lengua, cerca de la raíz, una de cada lado. Las papilas hemisféricas, muy pequeñas, diseminadas en toda la extensión de la mucosa lingual. La parótida es una glándula de color rosado, cuya superficie es lobulada, de consistencia firme, pesa en promedio de 25 a 30 gramos. Es la más voluminosa de las glándulas salivales. Está por detrás y lateral a la rama de la mandíbula, delante del proceso mastoides y de los músculos
estilios. La saliva que segrega es drenada a la cavidad oral por el conducto parotidio. La glándula submandibular, firme, abollonada, de color gris rosado, pesa de 7 a 8 gramos, rodeada por una cápsula propia que la separa de los órganos vecinos. La glándula sublingual es la más anterior y también la menor de las glándulas salivales. Es el piso de la boca, debajo de la mucosa bucal, entre la lengua y la cara medial del cuerpo de la mandíbula. No sobrepasa los 3 gramos. Forma una oliva aplastada. Posee de 15 a 30 conductos excretores por cada glándula. Luego tenemos la faringe. Es un canal muscular al que le falta la pared anterior, dispuesto verticalmente por delante de la columna vertebral y por detrás de las cavidades nasales, de la cavidad oral y de la laringe. Por debajo de su comunicación con la laringe se transforma en un cilindro, cuya cara anterior está formada por la cara posterior de la laringe. La faringe se continúa hacia abajo con el esófago. Es un conducto compartido por las vías respiratorias y digestivas. La vía aérea en su relación con las cavidades nasales y orales y la vía digestiva desde la cavidad oral hasta el esófago. Estas vías se cruzan de delante hacia atrás, encrucijada aerodigestiva, intercambiando conexiones musculares y mucosas, lo que le da a la faringe una individualidad topográfica compleja. El esófago es un conducto cilíndrico muscular tapizado por mucosa que une la faringe con el estómago. El esófago ocupa la región prevertebral con el tercio inferior del cuello. Está en el plano mediano a nivel de la primera a la cuarta vértebra torácica. Ocupa casi el plano medio prevertebral. Luego se desvía a la derecha, dejando lugar para la aorta. Luego se desvía a la izquierda a partir de la séptima vértebra torácica. Trayecto abdominal va hacia la izquierda y llega al estómago. Termina en la parte medial del tercio superior del estómago por el orificio del cardias. Tiene variaciones y malformaciones, como atresias del esófago, es una falla del desarrollo del intestino primitivo y del brote traqueal. Esófagos cortos asociados con hernia hiatal congénita, divertículos esofágicos, divertículos faringoesofágicos, divertículos epibronquiales o epifrénicos. Está formado una adventicia de tejido conectivo, músculo esofágico, es liso, mezclado en su extremo superior con algunas fibras estriadas provenientes del músculo constrictor inferior de la faringe. Tiene dos capas, una capa longitudinal externa aparente y vigorosa y otra capa circular profunda delgada. La submucosa es un plano conectivo adherente a la mucosa. Así se puede deslizar con respecto al plano muscular. Y la mucosa espesa y resistente, con un epitelio pavimentoso estratificado y glándulas seromucosales. En el esófago se produce el tercer tiempo de la deglución o tiempo esofágico. Conduce el bolo alimenticio de la faringe al estómago. Este tiempo no está sometido a la voluntad. La duración varía con el espesor del bolo alimenticio.
Su progresión se halla asegurada por las contracciones peristálticas del esófago que se oponen al reflujo, aún así en decúbito dorsal o con la cabeza hacia abajo. El hiato esofágico tiene la acción de un esfínter tónico en reposo, tal que nadie tiene conciencia de las fermentaciones que se producen en el estómago ni de los olores que estos despiden. Ahora continuamos con el sistema digestivo infradiafragmático. Este comprende los siguientes segmentos: el esófago abdominal, el estómago en el cual se abre el esófago por el orificio del cardias, el intestino delgado que tiene tres porciones, el duodeno que comunica con el estómago por el orificio pilórico, el yeyuno y el ilio, el intestino grueso que tiene el segmento ciego, el colon, el recto y el canal anal, las glándulas anexas, el hígado y páncreas que secretan la bilis y el jugo pancreático respectivamente. Estos se vierten en el sistema digestivo a nivel del duodeno por conductos excretores. Y el vaso, que no tiene funciones digestivas, pero participa en la circulación sanguínea del sistema digestivo y del sistema retículo endotelial. Empezamos con el estómago. El estómago es un reservorio muscular interpuesto entre el esófago y el duodeno, donde se acumulan los alimentos y cuya mucosa segrega un jugo digestivo potente. Se describe una porción vertical, una horizontal, dos bordes o curvaturas y dos orificios, del cardias y el pilórico. La porción vertical, de arriba hacia abajo, se distingue el fundus gástrico por debajo del diafragma y se prolonga hacia abajo hasta el plano horizontal que pasa por el borde inferior del cardias. Cuerpo gástrico con forma cilíndrica, una extremidad inferior se continúa con la porción horizontal. La porción horizontal tiene una curvatura mayor, desde el borde superior del cardias hasta el borde inferior del píloro. Este forma el ángulo de His. Luego, aquí también tenemos una curvatura menor del cardias al píloro. Esta al principio es vertical a lo largo del cuerpo gástrico y luego se curva bruscamente dirigiéndose a la derecha, arriba y ligeramente atrás a nivel del antro y el canal pilórico, para continuarse con el borde superior del duodeno. Es más gruesa que la mayor. Por esta curvatura llegan los vasos y nervios más importantes. Puede considerársela como el hilio gástrico. Tiene un cardias, es el orificio oval, no se encuentra marcado por ningún relieve muscular. El píloro está en la parte inferior de la curvatura menor, marcado exteriormente por el esfínter pilórico, anillo de músculo liso que abre o cierra el orificio. Controla la abertura del estómago en el intestino. Ahora sí, la pared gástrica, compuesta por una parte serosa superficial, formada por el peritoneo, una parte muscular que es gruesa, con tres planos de fibras musculares lisas, una superficial o longitudinal, de fibras longitudinales del esófago irradiadas al estómago, una medial o circular, perpendicular al eje mayor del estómago, y una profunda con fibras oblicuas.
La submucosa es gruesa, formada por tejido conectivo laxo, contiene numerosos vasos y nervios y permite a la mucosa deslizarse sobre la capa muscular. La mucosa es gruesa y con pliegues longitudinales, revestimiento epitelial con glándulas mucosas. Contiene las glándulas gástricas que segregan el jugo gástrico. Vamos a hablar sobre su irrigación arterial. Esta tiene el tronco celíaco, que ocupa el centro de la región celíaca. Sus tres ramas participan en la irrigación del estómago. La arteria gástrica izquierda tiene un destino esofágico y gástrico. La arteria esplénica arterial es la arteria principal del estómago primitivo, eje del mesogástrico posterior. Está destinada al vaso, así como la arteria hepática común lo está al hígado. Por eso, estas arterias envían numerosas colaterales al estómago. Los nervios tienen una acción motora, sensitiva y secretoria. El parasimpático, el nervio vago, es motor, sensitivo y secretor, y el simpático es inhibidor de la motricidad y de la secreción. El duodeno. Este tiene la forma de un anillo incompleto alrededor de la cabeza del páncreas. Tiene cuatro porciones y una terminación, la flexura duodenoyenal. La primera porción, la porción superior, en el flanco derecho de la primera vértebra lumbar, desde el píloro hasta el cuello de la vesícula biliar. En su origen presenta la ampolla o bulbo duodenal. La porción descendente es vertical. Está a la derecha de la columna lumbar. Recibe los conductos excretores biliar y pancreático. La porción horizontal, de derecha a izquierda, pasa por delante de la columna vertebral L3 y L4. Está contenida en la pinza vascular aórtico-mesentérica. La porción ascendente, de arriba, la porción ascendente hacia arriba, hacia la izquierda y algo hacia atrás, hasta el flanco izquierdo de la segunda vértebra lumbar. Está constituido por tres capas. Una capa mucosa es de tipo intestinal. En los surcos y en las salientes se abren las glándulas duodenales. Glándulas intestinales también presentes en el yeyuno y en el ilion. Capa submucosa. Permite a la mucosa deslizarse sobre la capa muscular. Las glándulas submucosas, características del duodeno, desaparecen por debajo de la desembocadura biliopancreática. Y su capa muscular comprende una capa profunda, circular, y una capa superficial longitudinal. La ampolla hepatopancreática está más o menos contenida en el espesor de la pared muscular. Controla su evacuación mediante el esfínter muscular de la ampolla hepatopancreática. Su irrigación arterial. No existe raíz arterial duodenal aislada. Arcos arteriales pancreatoduodenales.
constituidos por ramas superiores originadas en la arteria gastroduodenal y por ramas inferiores que nacen en la arteria mesentérica superior. Ramas de la arteria gastroduodenal. Son dos ramas pancreatoduodenales superiores. La arteria pancreatoduodenal superior anterior y posterior. La rama mesentérica superior. El tronco común de las arterias pancreatoduodenales inferiores. Dos arterias pancreatoduodenales inferiores, una anterior y una posterior, ambas en relación con el páncreas, donde se anastomosan con sus homólogas superiores. Los dos arcos pancreatoduodenales, el anterior y posterior. El anterior reúne las dos arterias pancreatoduodenales anteriores y la posterior reúne las dos arterias pancreatoduodenales posteriores. El intestino delgado tiene una longitud que lo obliga a describir en la cavidad abdominal numerosas sinuosidades formadas por las asas delgadas. Tiene funciones digestivas importantes que se traducen por una vascularización arterial y venosa considerable, vasos mesentéricos superiores y un gran drenaje linfático. Tiene un borde posterior mesentérico, un borde anterior o libre, que no aparece sino en el intestino vacío. Dos caras cuya orientación varía según la situación del segmento considerado. El intestino lleno es circular, visto en un corte, y solo su borde mesentérico permanece invariable. El yeyuno y el ilion no se diferencian notablemente entre sí. El primero está cerca de la flexura duodenoyenal y el segundo cerca de la unión iliocecal. No existe un límite neto entre ambos. Desenrollado se presenta como un tubo de calibre regularmente decreciente, de 25 a 30 milímetros de diámetro en su origen y de 15 a 20 milímetros en su terminación. Su origen varía de 5.5 metros a 9 metros, con un promedio de 6.60 en el adulto. Las capas del yeyuno y el ilio está compuesta por una capa mucosa. La forma de esta túnica está marcada por numerosos pliegues circulares de dirección transversal con una altura de hasta 8 milímetros que rodean la luz intestinal. La superficie de la túnica mucosa tiene un aspecto aterciopelado debido a las vellosidades intestinales, pequeñas salientes visibles con una lente, que son los órganos esenciales de la absorción intestinal. Las glándulas intestinales se abren entre las vellosidades y segregan el jugo intestinal. Existen numerosos elementos linfoides que aislados o agrupados en placas, nodos linfáticos agregados, más numerosos en la terminación del intestino delgado. La mucosa se aplica sobre una submucosa, lo bastante laxa como para terminar el desplazamiento de la túnica mucosa sobre el plano muscular que la cubre. El plano muscular es un músculo liso intestinal. Está formado por una capa circular profunda y por una capa longitudinal superficial. Este músculo es vigoroso, tónico. Es el responsable de los movimientos peristálticos del intestino.
la capa serosa, el peritoneo del mesointestinal, el mesenterio, se prolonga sobre las paredes intestinales, formando una capa de peritoneo visceral que cubre su superficie. La disposición del intestino delgado es aparentemente anárquica. Se pueden distinguir dos grupos escalonados, de arriba hacia abajo. Superior izquierdo, con asas dispuestas horizontalmente, inferior y derecho, con asas de disposición vertical. La primera asa yeyunal es oblicua hacia abajo y a la izquierda. La última asa ilial, la última asa ilial, la porción terminal del ilion asciende hacia la unión iliocecal, de abajo hacia arriba y de izquierda a derecha. El yeyuno y el ilion están enteramente tapizados por el peritoneo, excepto a lo largo del borde donde se sitúan sus vasos. Allí, el peritoneo constituye un meso de dos hojas, el mesenterio que conecta el yeyuno y el ilion a la pared abdominal posterior. Este mesenterio posee una inserción parietal a la raíz del mesenterio y una inserción intestinal. Ahora, las colaterales mesentéricas superior. Hay dos, unas que se originan en el borde derecho de la arteria y otras que se originan en el borde izquierdo de la arteria. Las que se originan del borde interior de la arteria son la arteria hepática derecha en ciertas ocasiones, la arteria pancreato, pancreático duodenal inferior y algunas ramas pancreáticas, la arteria cólica en colon derecho y colon transverso, y la arteria ileocólica. Y las que se originan en el borde izquierdo son las arterias yeyunales e iliales. La irrigación venosa mesentérica superior drena la sangre del territorio irrigado por la arteria homónima, el yeyuno y el ilion, así como el duodenopáncreas y el colon derecho. El tronco de la vena voluminoso es de 15 a 20 milímetros de diámetro promedio. Está constituido por una reunión de venas yeyunales e ilias en un punto variable. Ahora vamos a hablar del intestino grueso. Este está dividido en varios segmentos que son el ciego, situado por debajo del orificio ileal, junto con el apéndice vermiforme, el colon ascendente que se dirige hacia la cara visceral del hígado y se continúa con la flexura cólica derecha. La flexura cólica derecha entre el colon ascendente y el transverso, el colon transverso que llega a la parte superior e izquierda del abdomen. La flexura cólica izquierda es la esplénica, con una angulación del colon que se encuentra por debajo del vaso, entre el colon transverso y el colon descendente. El colon descendente vertical hasta la cresta ilíaca, interpuesto entre la flexura cólica izquierda y el colon sigmoide. El colon sigmoideo, segmento terminal del colon, situado por encima de la línea arqueada de la pelvis. El intestino grueso continúa al ilion y se extiende desde el orificio ileal hasta el ano. Más abajo se continúa a la altura de la vértebra S3 con el recto.
El recto se extiende desde el colon sigmoide a unos 13 a 15 centímetros del ano, a la altura de la tercera vértebra sacra, hasta la flexura perineal, 3 centímetros de la piel, y por delante del coxis en donde se continúa con el canal anal. Y por último tenemos el canal anal, la última porción del intestino delgado, que comienza en las columnas anales a nivel de la unión anorrectal y luego de un trayecto de 3 a 4 centímetros termina en el ano. El intestino grueso se mide en su totalidad de 1,60 a 1,80 metros en el adulto. Su diámetro disminuye en forma progresiva desde el ciego hasta el colon sigmoide. A nivel del recto presenta una dilatación, la ampolla rectal, y luego vuelve a estrecharse a nivel del canal anal. El intestino grueso se diferencia del delgado por su diámetro mayor y la presencia de tenias, austras y apéndices omentales del colon. Las tenias del colon son las cintillas longitudinales del colon, formadas por la concentración de fibras musculares longitudinales del colon, agrupadas en tres bandeletas, siguiendo el eje mayor del intestino. Mide de 8 a 15 milímetros de ancho. Comienzan en la base del apéndice veriforme, sobre la pared del ciego, en números de 3. Desde aquí divergen hacia el colon ascendente, una anterior, la tenia libre, la más ancha, dos posteriores, una posterolateral, la tenia omental y una posteromedial, la tenia mesocólica. Desaparecen a nivel recto, representan la zona más gruesa de la pared cólica, donde se agrupan las fibras musculares de la capa longitudinal. Buen punto de apoyo para las suturas quirúrgicas. Las austras son las abolleduras. Son dilataciones de la pared en forma de saco, que se encuentran situadas entre dos pliegues semilunares que forman sus límites. Se interponen entre las tenias, como si estas últimas fruncieran el intestino grueso. Están mucho más desarrolladas a nivel del ciego y del colon sigmoide, y son más numerosas en el colon transverso. Y los apéndices omentales son pequeñas masas adiposas que se desarrollan a lo largo del colon. Presentación más o menos pediculada, cubiertos por el peritoneo. Se disponen sobre la tenia libre y la tenia omental. La mucosa del intestino grueso forma espolones en la unión de los relieves. Corresponden a las tenias, los pliegues semilunares y las austras observadas en la cara externa, pero no existen pliegues circulares ni vellosidades. Es bastante gruesa, presenta pliegues longitudinales y transversales, y tiene células caliciformes y glándulas que segregan esencialmente mucus. La capa muscular es una capa longitudinal, externa, agrupada en tres tenias. La capa circular interna, cuyos engrosamientos producen los pliegues semilunares del colon. Y por último, la capa serosa. El peritoneo se adhiere a los planos musculares de los que está separado. Sin embargo, por los vasos y los apéndices omentales. Muchas gracias.
Esta fue toda la explicación del sistema digestivo.